El día de hoy estamos con Andrea, ella nos va a colaborar con la entrevista de cultura política. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué diferencia, similitud y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, entonces sería que el Estado es una forma de organización política que integra a instituciones permanentes dentro de un país, lo que hace que el país esté dirigido por una misma autoridad. El gobierno son todas aquellas personas que ejercen cargos dentro del Estado, o sea, esto quiere decir que el gobierno está al servicio del Estado. La nación. La nación somos todos los habitantes de un país que estamos dirigidos por un mismo gobierno y tenemos muchas cosas en común. Muy bien. La segunda, ¿qué diferencia, similitud y relación hay entre participación política y democracia? La participación política son todas las acciones que llevamos a cabo los ciudadanos ante un proceso político, puede ser en la participación electoral. Y la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el pueblo ejerce el poder. Muy bien. Tercera, ¿cómo defines política? Defino política como la actividad orientada a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, pues la política consiste en seguir al poder y su conservación, y lo político es la capacidad de dar forma a la vida social. Cuarto, ¿qué elementos componen la cultura política? Como los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito político. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirían los derechos y deberes ciudadanos? Bueno, todos independientemente de las diferencias que tengamos, tenemos unos derechos a los cuales debemos respetarlos y unos deberes los cuales debemos de cumplir. Son importantes para nuestra vida, ya que podemos vivir en comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Con esta hemos terminado. Gracias por su tiempo. Vale, con gusto. Bueno, para continuar con las entrevistas, la segunda entrevista nos va a ayudar Jimena. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Entonces la primera pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Para dar respuesta a nuestra entrevista, procederemos con la primera pregunta. El Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione. Es un conjunto de instituciones. En segundo, el gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado, y la nación se refiere al conjunto de personas o de habitantes de un país que comparten un mismo origen. Son regidos por un mismo gobierno y hacen parte de un Estado. Bueno, la segunda pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es un conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política. La democracia como tal es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo. Podemos llegar a la conclusión de que la participación política es lo que nosotros como ciudadanos realizamos. La democracia como tal es como la forma que el gobierno tiene para darnos a conocer la política y para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho al voto. La tercera pregunta: ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La tercera, la política es una actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan la sociedad o a un país. Lo político es decidir sobre los asuntos que tenemos. Como tal, podríamos decir que la política es el conjunto de actividades
o personas que nos quieren ayudar como tal a solucionar nuestros inconvenientes, y lo político seremos nosotros los ciudadanos decidiendo si queremos o no que se haga esto. Cuarta, ¿qué elementos componen la cultura política? Cuarta pregunta, la cultura política. Primero debemos saber la definición. La cultura política es un conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos, rituales que se transmiten de generación en generación, otorgando su identidad. Los elementos de la cultura política son ciencia política o sociología, la acción política, la teoría del Estado o el derecho constitucional. Y para finalizar, la quinta, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Quinto, como nación tenemos derechos que los debemos exigir y deberes que también debemos cumplir. Los derechos que tenemos es salud, educación, trabajo, protección judicial o legal, entre muchos otros derechos, y como tal, deberes que tenemos como ciudadanos de un país es defender y difundir los derechos humanos, respetar la autoridad y proteger los recursos naturales y culturales. Debemos tener en cuenta que no solo debemos exigir, sino que también tenemos que brindar. Estamos viviendo en un país en donde muchas veces crece el egoísmo, crece la violencia. Debemos empezar a sembrar un país donde haya más amor, haya más respeto y donde haya más educación, para que así nuestros jóvenes y nuestros niños salgan adelante y podamos ver la política y podamos ver la nación de una manera muy diferente. Muchas gracias. Bueno, con estas 2 entrevistas finalizamos nuestro video. Le agradecemos a Jimena y a Andrea por su colaboración. Espero sea útil y les guste. Gracias.